Buenos días tengan todos hoy. Vamos a dar esta nueva impresión de hoy una vez más, recalcando como hacían los profetas en la antigüedad, que el Señor utilizó para en distintas épocas, hizo envío de profetas para que se recordara a Israel de su palabra, de su pacto. Y esto es lo que yo estoy también hoy en día, porque dice la palabra que era necesario que se predicara el Evangelio de nuevo, la palabra de Dios de nuevo, como la predicó Amachía. Muchas iglesias yo he oído decir, estas denominaciones que se llaman cristianas, se dicen cristianos, pero hay que observar el itinerario que Dios ha trazado para que, como que en distintas épocas lo ha reforzado, para que las personas entiendan que su palabra es infalible y que no se puede discutir ni echarla para atrás. En este día de hoy, 14 de mayo de 1200, De de 2200, 2022. 2022, exacto. Entonces, vamos a decir que en esta fecha Israel volvió, Dios prometió que en los posteriores tiempos iba a Israel, a recogerle a Israel otra vez, a habitarlo en la tierra que había prometido. Parecía imposible, puesto que aquí había una organización de gobierno gentiles y entonces de otros dioses, que no es el Dios exacto, el Dios verdadero de Israel, que es el Dios de Israel. El único Dios que ha mostrado la verdad a través de los tiempos, las fechas y todo, y que todo lo que se ha publicado en profecía se han ido cumpliendo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y eso muchos tienen en duda muchas cosas y seguirán dudando, puesto que eh, no atinan a poner plena confianza en las cosas de Dios, tal y real y verdadera como ellas son. Pues decía que en el 14 de mayo de 1948 sucedió ya el retorno de la tierra de Israel a Israel. Dios empezó a recoger la gente, los esparcidos, y todavía hay esparcidos y los está trayendo. Y muchos se quedan convenientemente, pero que esos son naciones que pueden ser también salvas si no, no traten, que no traten de destruir a Israel. Esas naciones en las cuales está la diáspora todavía, se portan bien los gentiles, se portan bien con los israelitas, que es lo mejor para ellos. Aunque no quieran creer, pero por lo menos como humanos, por humanidad, como somos humanos todos iguales, puedes entonces comportar bien con las diásporas de Israel en las distintas naciones. Y estas que tengan buen acojo Israel entre ellos, entonces serán bendecidos por el Señor. Esa es promesa de Dios, no es palabra de Ortelio, es promesa de Dios. Y voy a darles un breve detalle de la palabra de Dios, de la cual o por lo cual está el mundo encerrado en un abismo. Y esto es porque no se lleva bien los términos expresados por el Señor, que Él dijo que su pacto hay que cumplirlo. Y su pacto tiene diferentes caminos. Dice, los caminos de Dios son infinitos. Sí, efectivamente, porque el pacto tiene muchos caminos.
Esto es decir, muchas ordenanzas de Dios, pero es porque Dios lo hace, Él lo ha hecho así, para que las personas tengan la plena palabra en ellos y puedan salvarse. Porque si entramos en la ley de la libertad, ¿de qué se trata la ley de la libertad? Se trata de que ya las personas llenas de pecado, el Señor las libera obedeciendo. Recuerden que hubo un hombre lleno de pecado, que le faltaba la ley. El pecado es faltarle a la ley de Dios, las infracciones que se cometen. Y entonces a Machía, cuando fue que le tocó el tiempo del cumplimiento de su fallecimiento por causa del hombre, para que ese mensaje que Dios mandó en Amachía, para el Señor salvar al pueblo. A todo el que hay que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así está expresado en la Escritura. Entonces, aquel de dos malhechores que fueron colgados junto con él, uno se expresó bien porque asentó que de que sí, que ellos eran culpables y eran dignos y merecedores del castigo, pero que él tenía razón de que ese hombre lo que hacía era obras buenas y no hacía nada malo, y que lo habían ajusticiado igual que a ellos, pero injustamente. Y entonces reconoció al Mesías ahí en ese momento y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando venga tu reino. Y él entonces le dijo: yo te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Así que ya cuando venga la resurrección, él va a estar en el lado a la derecha del Señor, aunque haya sido criminal. En David se dijo: bienaventurado el hombre que Dios no imputa pecados. Eso es una imputación. Y la imputación, ¿y qué cosa es pecado? Pecado es la transgresión de la ley. Y todo el que esté transgrediendo la ley está, ¿cómo se llama? En pecado, está en cautiverio. Vamos, dice la palabra, hay un juicio. Y yo digo, y les digo, ¿por qué viene el juicio sobre toda la humanidad? ¿Por qué viene el juicio sobre toda la humanidad? ¿Acaso no están viendo ustedes que el Mashiach nos habló, el Mesías, nos habló de que como en los tiempos antiguos hubo un gran diluvio por causa de la desobediencia, por instituciones de que existían seguros, como las hay hoy en día, de dioses y ídolos y todas esas cosas, de creencias absurdas completamente. A Dios se cree en espíritu y en verdad, como está expresado en la palabra de Dios, sin poner ninguna cosa adelante, una piedra, ni un palo, ni un muñequito, de nada, en forma de muñecos, ni escritos, ni nada, ni pinturas, ni nada. Eso está prohibido por la palabra de Dios, que todos conocemos que es así. Por lo menos los que más reconocen eso son los evangélicos, pero que también los evangélicos tienen mucha equivocación, porque Amachía dijo que en los posteros tiempos iba a pasar todas esas cosas, como en aquellos tiempos que pasó allá en el diluvio, pero que viene entonces un castigo sobre la tierra que es juicio de Dios sobre toda la humanidad. Como fue en los tiempos de Noé, así vendrá un juicio sobre toda la humanidad por la desobediencia a sus estatutos, a su palabra. Todo lo que él prometió para bien del hombre está encerrado en dos cosas, como se dice en el libro en la epístola a los hebreos. Porque por dos cosas las cuales tengamos un fortísimo consuelo, los que nos acojamos a la esperanza propuesta. Dos cosas que están escritas en Isaías. Bueno, están escritas en todos los lados, lo que hay que darse cuenta
que sí es esa y que se viene recalcando a través de los profetas. Pero está escrito también en Isaías, en Isaías en varios lugares, está escrito en Ezequiel, está escrito siempre que le están dando la espalda a Dios. Vamos a leer eh, Isaías 28, 11 al 13. Dice así la escritura en Isaías 28, del 11 al 13. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablaré a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. La palabra pues de Dios les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados y enlazados y presos. Amén. El juicio viene por eso, porque toda la desobediencia que se actuó, que se hizo desde el principio en el diluvio, fueron presos, sucumbieron. Entonces está propuesto la misma acción. Todo en lengua de tartamudo, personas, en este caso es Israel. ¿Por qué es tartamudo? Porque no expresó la palabra de Dios. Y en otras lenguas, en las lenguas de los gentiles, ustedes saben bien que es que se ha expresado el evangelio de Amachía, pero equivocadamente, como dijo, se equivocó. Primeramente, cuando estaba realmente Amachía en la tierra, se predicó bien, que es lo que le llaman la iglesia primitiva. Erróneamente, claro está, es la primitiva, la primera congregación que tenía Amachía, de que todas las personas que creían en él, fariseos y también los sacerdotes, muchos creyeron, otros no creyeron, y los que no creyeron era la mayor cantidad humana, porque siempre la mayoría parte es la equivocación, como dice la escritura, más son los hijos de la dejada que la que tiene marido, por eso son más cantidad que la buena cantidad que tiene Mashiach, pero esa es la buena, el buen fruto, como dice él en muchas ocasiones de diferentes maneras, en parábola. Entonces, ¿hay el juicio o no va a haber el juicio? Viene, ¿por qué? Porque él a través de tiempos ha tenido en diferentes momentos a personas que son profetas de él, que predican recalcando y recalcando, como les digo, la justicia de Dios. Aquí vamos a leer ahora en Ezequiel 44, 9. Dice así la escritura en Ezequiel 44, 9. Así ha dicho el Señor Dios, ningún hijo de extranjero, y circunciso de corazón, y circunciso de carne, entrará en mi santuario de todos los hijos de extranjeros que están entre los hijos de Israel. Amén. Nosotros tenemos por justa y verdadera regla de santuario a Machía, porque es el que Dios nos propuso para nuestra salvación. La salvación, dice la palabra también que viene de los judíos, pero yo les he explicado de qué judíos, no de aquellos que negaron a Machía en su época y que aún hoy en día lo niegan. Por eso viene el juicio. ¿Por qué viene el juicio? Por eso mismo, porque los judíos que hay que creer en ellos. Isaías, Jeremías, Amachías, Moisés, Pablo, Juan, los siervos de los discípulos de Amachías y todos los demás en sus épocas diferentes de los profetas.
hay que entender las escrituras y darle el punto, la sazón correcta para que tenga buen sabor su alma espiritual. Es así. Conforme usted adoba una carne y le echa esos condimentos necesarios, así debe ser también sazonada su vida para que tenga bien buena coordinación y tenga buena esperanza. Y cuando usted en su época le pertenezca a fallecer, porque eso ya está una orden de Dios, no la ha quitado y no la va a quitar hasta la Olanga va el mundo futuro que va a venir de Dios, no el mundo futuro que piensa dar el hombre. No, ese no. Es el que Dios tiene preparado en su palabra. Conforme va a venir por causa de su obediencia, viene el juicio por causa de su obediencia, porque no se ha obedecido la palabra de Dios. Ahí en Ezequiel está expresando una cosa, que nadie de que esté entre los hijos de Israel. ¿Y dónde están los hijos de Israel? En el mundo entero. Si no hay circuncisión de corazón, no hay circuncisión del prepucio, no hay nada para nadie. ¿Por qué? Porque es una orden que Dios dio. El pacto está establecido en 3 órdenes, que es la misma. Fíjese bien, el pacto en 3 partes. Primeramente, se dio pacto con Abraham para todas las naciones, porque todas de los siervos, como mucho vengo diciéndole, de Abraham fueron circuncidados. No fue Abraham solamente. Abraham era gentil, era uno de los 3 hijos era de la línea de Sem, de los 3 hijos de Noah. Y era un gentil igual que los otros hermanos. Pero era de acá donde Dios tenía escogida la línea para él procesar su palabra. ¿Qué le vamos a hacer? Eso es así. Los demás se quisieron abandonar y entrar en perjuicio con Dios por causa de idolatría. Entonces los gentiles fueron bautizados allí con la circuncisión. Son bautizos de Dios. Amén. La gente juegan con las palabras y no las comprenden. Entonces la circuncisión es el pacto, ahí está la circuncisión, como dice Ezequiel. Si no tienes la circuncisión, tú estás en desobediencia con Dios. Hay que cumplirla. Como mismo el Señor dijo, yo vine a cumplir, no a abrogar. Él vino a cumplir la ley. Bueno, pues yo digo, los 3 pactos fue allí, el primer pacto allí en Abraham. Segundo pacto en Moisés y el tercer pacto es el envío de Amachía como tope de la ley de Dios. Porque dice la palabra del testimonio, a la ley y el testimonio, que no dijere conforme a eso, es porque no les ha amanecido. Ley y testimonio. Testimonio que fueron testificando los profetas, como ya les vengo diciendo, a través de épocas. Y que en Amachía ya se redundó, porque Amachía ya es la 6ª trompeta de Dios. No hay más. La última trompeta ya es el Olam Abba, el tiempo futuro, cuando es lanzado ya el juicio, la conclusión del juicio de Dios. Porque todas las epidemias, la miseria, el hambre y que si las guerras, todas esas cosas que Mashiach que iba a venir, es antes de la venida de él. Pablo dijo que no iba a venir hasta que no se terminara la apostasía. Pasa que han cogido las palabras porque quien las fundó, las cogió, las pusieron mal en la Biblia, fue el Imperio Católico, el Imperio Romano.
lo hicieron a su manera, a su antojo, como estaba dicho en Daniel, que iba a haber un hombre de pecado, hijo de perdición, que iba a tornar las cosas y le iba a transformar. Por eso dice Pedro que las epístolas de Pablo las tuercen igual que las demás escrituras. Entonces no va a hablar por gusto porque es un siervo de Dios. Y hay que atender eso, esa atenuante que hay ahí. Las tuercen y tuercen las palabras de los mismos, de las epístolas de Pablo, que de todos los demás apóstoles, que de los profetas también, las tuercen todas. Y por eso en lengua de tartamudo y en extraña lengua hablaría Dios a este pueblo. ¿Qué pueblo? El pueblo suyo. Porque cuando dijo allí, les he dicho, en el primer pacto, allí, el segundo pacto y tercer pacto, allí se dijo de la circuncisión y se dijo en el verso 14, dice, Génesis 17, 14, se dijo allí que si tú no te circuncidas no eres pueblo de Dios. Entonces, ¿cómo es posible que puede ser pueblo de Dios, ser raptado y todas esas cosas sin haber cumplido con un detalle de la palabra de Dios? ¿Acaso otro siervo de Dios más adelante que Dios está informándole, oye, mira, diles que el que me falte a un mandamiento, yo los voy a hacer hecho culpado de todo? Por eso Pablo en Romanos dice allí, en Romanos 2, 25, que si el que tenga la circuncisión pero no obedezca la ley, la circuncisión la tiene, Dios lo da por nula. Igual que el gentil, que si tiene si cree en la ley, pero tienes duda la circuncisión, Dios le nula todos los demás conceptos de la ley que tiene. Porque amar a Dios con el corazón y por fe es cumplir con lo que Dios nos ha concesionado para que nosotros tengamos vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no se es pueblo de Dios. Entonces, ¿de quién? ¿Pueblo de quién son? Bueno, el Señor dijo que de otro padre. Vosotros, hijos de vuestro padre el diablo sois. Él dijo ese nombramiento y hay que hacer un hincapié para reconocer por qué dijo el Señor eso. Vosotros, hijos de vuestro padre el diablo sois, porque los deseos de cumplir. Ahora, todos estos evangélicos, después de lo que dijo Mashiach, que no pasará esta generación sin que todas estas cosas pasen, ¿eh? ¿Acaso la generación que predicó, que la generación de Mashiach, que son San Juan, Pedro, eh, eh, bueno, Mateo, los discípulos, todos. los apóstoles, todos? Esa generación, cuando esa pasaba, dice que todas esas cosas pasen. La generación no pasó. Empezaron a cumplirse dentro de esa generación mandamientos que el Señor había dicho, que dice que se iba a destruir el templo y demás, por causa de que ya no tenía eficiencia. El templo era la Mashiach, vosotros sois templo. No hace falta piedras, ni palos, ni nada de eso para hacer una casa. Yo no necesito casa, dice Dios en la palabra profética. Por los servicios de Dios no necesitan casa tampoco. Y en el Olan Abad no va a haber casas ninguna, no va a haber edificios lindos, ni nada. Todo eso se va a ir al piso, todo eso se va a desaparecer. Diréis a este monte, quítese y échese a la profundidad de la mar y será hecho. Dios lo puede derretir en un momento. En un momento Dios puede derretir cualquier edificio de cualquier país, de todos los edificios, porque en definitiva lo va a hacer. Lo va a hacer porque se van a desaparecer por la mano de Dios. Sin necesidad de grúas ni de nada de eso, no va a existir nada de eso. ¿Dónde vamos a vivir? ¿Cómo vamos a vivir? Imagínense cómo vivía el hombre al principio. Adán en hebreo es hombre. ¿Cómo vivía el hombre al principio? ¿Qué casa tenía? El monte. El Edén era su casa. Dios no hizo casa ni mandó a hacer casa. Ni le mandó a hacer ropa al hombre, se las hizo él. Por la desvergüenza, por el incumplimiento. Así que
observemos la situación. ¿Quiénes son los que no se circuncidan? ¿O quiénes son los que no son circuncidados? Dios determinó que fuera Israel, pero determinó que fuera el hombre primeramente, el gentil. ¿Por qué? Porque él no hace acepción. Primeramente Abraham es gentil y todos los gentiles aquellos los circuncidó, dando pie a Dios a conocer que su palabra hay que cumplirla. La recarga y la confirma, la cuña, ahí, la sella, ahí en Moisés. Queda sellada la circuncisión en Moisés, donde ya Dios establece todos sus pactos de leyes. Por eso yo digo, hay tres situaciones, en Abraham, en Moisés y en Mashiach, que vino a cumplir el cúpito de toda la ley completa. Y hay que andar como él anduvo. Los evangélicos andan como él anduvo. No, señor, anda como la iglesia católica anduvo, hizo las observancias a ellos, a su modo y a su manera, a su criterio. Y lanzaron el evangelio así, y la gente no calcula lo que leen. No, por eso el Señor dijo, escudriñar. Y Pablo dijo, observarlo todo y retener lo bueno, porque tú estás observando en la escritura cosas que no son correctas. Si al principio se dijo que a Mashiach, como se fue, viene otra vez a gobernar aquí en la tierra, entiéndese pues que es el reino de Dios visible, porque la tierra es reino de Dios también. En la oración apostólica que él hizo, le enseñó a sus apóstoles, a sus discípulos, los enseñó a orar, la tierra, reino, tu reino terrenal. Léase bien y vea bien como lo que ustedes recitan, lo que todos recitamos. La tierra es un gobierno de Dios visible. Hay reino de Dios invisible que lo vitupera mucho diciendo que los alienígenas, los extraterrestres y todas esas cosas con nombres, qué sé yo, pero no nombran como lo nombra la palabra del Señor. Sí, claro que extraterrestres son el reino de Dios invisible que tienen un poder que no lo tenemos los visibles. Esa dimensión no la tenemos. Sin embargo, cuando se es justo en el Señor, sí se tiene la dimensión. ¿Qué les parece? A Mashiach la tenía. Era terrícola, él es terrícola. Nacido de una mujer igual que todos los que nacemos aquí humanamente. Pero ¿cómo podía aparecer y desaparecer? ¿Por qué? Porque ya estaba él en esa dimensión por la obediencia. Ahora que esté en un lugar, ya Dios es el que sabe dónde está. Y Elías y todo el que el Señor ha transportado, que son pocos casos, como ejemplo de comparación. Y darle ejemplo a la tierra que existe un poder que es mucho más grande que pueda tener el hombre. Cuando Él hace sanidades y resucita muertos y todas esas cosas, ¿quién las hace? Dios. A Mashiach cuando Lázaro está dando gracias al Padre, dice que tú me oyes, porque él está pidiéndole a él que le envíe al espíritu de Lázaro. ¿Dónde está? Dios lo tiene en un lugar. Él dice, hay muchas moradas. Vaya, en una de ellas, vaya a saber usted dónde es. Yo lo sabrá después, como dice él. Hay muchas cosas que se sabrán después. Entonces usted adquiere conocimiento. Por eso es que yo digo que son el pacto de Dios en Abraham, en Moisés y en Mashiach. Ahí se redondea todo el pacto de Dios. Mashiach dijo que iban a venir falsos
Mashiach, falsos Cristo, como le pusieron el nombre católico de esos romanos. Como Entonces, falsos, ahí pusieron esa palabra. Falsos ministros, falsos apóstoles, todas esas cosas. ¿Cómo te va a estar negando el pacto de Dios Israel? ¿Qué iglesia de Dios puede ser esa? No. Habemos, lo que hemos estado involucrados en esa situación, que el Señor nos ha abierto los ojos. Como yo siempre he dicho, había un siervo llamado Daddy Young, americano, que era pentecostal, siempre se los he recalcado. Esos son sucesos cerca en esta época postrera. Son en esta época postrera. Tiempos más que tiempos menos, pero es en la época postrera. ¿Qué se dijo allí el Espíritu Santo? Oye, tienes que echar de aquí, tienes que salir de aquí. Dejarle de los pentecostales para que guarden la ley. Ha atinado esa misión evangélica llamada hedionista a guardar la ley. ¿Ha atinado a guardar la ley? No, no lo ha hecho. Los adventistas que dicen que el sábado ha atinado a guardar la ley, no lo han hecho. Pentecostales, luteranos, bautistas, etcétera, etcétera, etcétera. Menos todavía. ¿Qué está guardando la ley del hombre? Del catolicismo. Por muchas razones. Primeramente, que Dios nunca dio su nombre. Dicho por los profetas. Dicho por Jacob. Un diálogo que hubo ahí en Génesis 32, 29 con Jacob, que le preguntó, dime tu nombre. Y él le dijo, ¿por qué preguntas por mi nombre? Dice que hubo allí, llevaré a Adonai. Ahí lo bendijo, pero no le dio el nombre. En Abraham, dice, se especifica más adelante en el libro de Éxodo, que Dios no le dio nombre a Abraham. Sin embargo, le engancharon el nombre ahí. ¿Quién se lo enganchó? El enemigo de Dios. Le engancharon Jehová. ¿Y cuántos Jehová hay que en la tierra, un círculo evangélico de eso que se llaman testigos de Jehová? Pero no son testigos de la palabra de Dios. La inventaron a su manera, porque el diablo es así. Tiene muchas caras. Pentecostales, adventistas, qué sé yo. Tiene muchas caras. Porque el problema de él es que por muchos puntos le fallen a Dios. Ese es el problema. Entonces Dios recalca allí en Santiago. 2:10 te está recalcando, oye, no me desobedezca en ningún punto, porque te voy a hacer de hecho culpado de todos los puntos. Santiago 2:10 está aclarando eso. Pero quien lee rectamente la escritura no pueden, porque están ciegos. Entonces viene uno que se despierta de todas esas injusticias, porque ve el juicio que de verdad viene, para que despierten algunos y despiertan dentro de ella, pero no despiertan las iglesias, que se llamadas iglesias, que son congregaciones, no despiertan. Pueden despertar un grupito aparte y no tener entidad religiosa no estar titulada como congregación en el mundo como se asientan las congregaciones en libros así por el Estado, qué sé yo. Eso no existe. Tienen que quedar en el aire. Siervos
siervos reparadores de portillo, como dice Amén. Machí en Isaías. Isaías. Dios no dio su nombre, lo dice allí, se lo está diciendo ahí con con Jacob, está diciendo con cuando da al pueblo, que en qué nombre le dice ahí en Éxodo, con Moisés, cuando fue a liberar a Israel al pueblo de allí de Egipto, dice, ¿en qué nombre les voy a hablar yo? Y dice el Señor, le dirás nada más, yo soy el que soy. Y punto, el Señor no dio nombre. No se dan cuenta de eso. ¿Por qué? Porque no abren los ojos, no abren los ojos del entendimiento. Pero algunos que hablan que el Señor, como a mí, va a abrir el entendimiento y van a ser salvos de verdad. No hay Jehová, no hay Yahweh, no hay Jesús, nada de eso. El que tenga verdadero conocimiento de Dios se da cuenta que eso todos son inventos del enemigo de Dios. ¿Qué dijo el profeta Agur? ¿Qué dijo? ¿Quién encerró la tierra, el viento, el aire, todo en su mano, en su puño? Conoce su nombre y el nombre de su hijo. Si sabes, dímelo. ¿Cómo se dice esa frase? Esa frase en ese término de tiempo. Y un profeta, hay que calcularla, que es lo que dice la frase, pero poner en orden correctamente. No me diga a decir, no, sí, yo lo sé, porque ya después Masías no dijo ni su nombre. Porque en el profeta Isaías está escrito que no, su nombre es Immanuel. ¿Qué cosa es una cronomía gramaticalmente? Por eso el Señor dijo, escudriñad. eh, eh, es Dios, se dice, Immanuel quiere decir Dios con nosotros. Ah, una cronomía. Unas siglas que te hablan a ti de algo instituido. Algo que está con algo. Es igual que cuando dice Juan, al principio era el verbo era con Dios y el verbo es Dios. Pero no escudriñan, las palabras no las escudriñan con Dios. ¿Qué cosa es con Dios, Amachía? ¿Por qué tiene autoridad de hacer cosas? Porque Dios es el que se la está dando. Dios es el que lo convierte a él en un ser espiritual a su voluntad. Por eso no se sabe cómo podía penetrar en una casa o algo de eso, porque Dios lo convierte en espíritu al momento. Al momento estas personas otra vez. ¿Cómo van a cómo están ignorando el poder de Dios? El poder de Dios es así. Y es autótono, no hay más poder, porque nadie tiene poder más que Dios. Gloria a Dios. El único, todopoderoso. La Biblia no puede mentir, la palabra de Dios no miente. O la palabra de Dios en la Biblia no miente. Para hacer aclararle al puntico ese. Vamos a leer Gálatas 2, 7. Gálatas capítulo 2, verso 7. Antes, por el contrario, como vieron que el evangelio de la incircuncisión me era encargado, como a Pedro el de la circuncisión. ¿A quién se le encargó el evangelio de la circuncisión? ¿Y a quién se le cargó el evangelio de la circuncisión? Esa es una apología ahí, que han puesto una frase que no es correcta. No es correcta porque ustedes saben perfectamente que el Señor le dijo a los discípulos, id por todo el mundo. Los demás se lo saben. Y por todo el mundo. Entonces en el mundo están los gentiles, los que están entre los hijos de Israel, que están en todas las naciones.
Y entonces a los discípulos le dijo, vayan y por todo el mundo. Entonces ahí hay algo que está mal puesto, segurísimo. Porque tanto a Pedro le encargaron como Pedro a cualquiera que Dios escogía, lo llamaba a Pedro para que lo documentara de su palabra, porque Pedro la conocía. Entonces a los gentiles, a Pablo lo escoge para que documente su palabra. Y como dice la palabra, que hay palabras muy ciertas, te he escogido como instrumento para que vaya a los gentiles, vaya a los reyes y a Israel. Amén. Y a Israel era circunciso. Entonces, caballero, yo he aprendido a analizar las cosas. Y cuando hay una aberración escrita, una cosa que no concuerda la lista con el billete, como decimos vulgarmente, no concuerda una cosa con la otra. Igual que el rapto no concuerda con lo que está dicho, que el Señor la Masía, como se fue, vendrá a gobernar en el reino visible, aunque tiene muchos poderes de Dios, porque dice Isaías 9:16, que tiene sobre su hombro facultad de Dios plena. Viene siendo como el título que conocemos de un rey y un virrey. Como José en Egipto estaba sobre todo Egipto, era menos el trono, entonces era un virrey y gobernaba a plenitud. A Masías igual. Eso está simbolizado, así a Masías va a reinar igual aquí en la tierra, reino de Dios. Como si la tierra se llena de gente, los pasa para Saturno, para Júpiter, para cualquier, acondiciona la luna para que vivan también, porque va a poder, porque trae poder de Dios. Moisés abre el mar porque tiene poder de Dios. Y si nosotros cumplimos con los estatutos establecidos por Dios, nosotros tendremos la clemencia de Dios y nos dará aquello que Dios está dando, la felicidad que vamos a tener eternamente. No un día, ni dos, ni tres, ni 100 años, ni 1000 años. No. Todo eso es fantasía. Lo de Dios es eterno y lo suyo es eterno. Vida eterna. Y para obtenerla es necesario que cumplamos con los preceptos, los conceptos que Dios estableció. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no están circuncidados. ¿Qué dice Efesios 2:19? Léeme Efesios 2:19 ahí. Señores. Efesios capítulo 2, verso 19. Así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios. Como dice Ezequiel, si estás en la circuncisión de la carne y en la circuncisión del corazón, ya vosotros no sois extranjeros ni advenedizos, ya sois ciudadanos del reino de Dios, de su pueblo. Un pueblo chiquito, Dios lo tiene así. Dios lo ha castigado muchas veces, pero es el pueblo que Dios escogió. Y punto. Pero que toda la gente tiene derecho a entrar, a ser ciudadanos, como se van de Cuba y de Ucrania y de otros países para los Estados Unidos o para otros países, y se hacen ciudadanos de esos países. No tienen que estar rebeldes a la ley de ese país. Sin embargo, Fidel Castro quiere meter gente allí para hacerlos rebeldes a la ley del país ese y hacerlos comunistas de la ley de otro país por allá, por otro lado.
¿Quién es vende patria más que nadie? Fidel Castro y Raúl Castro y toda esa gente que le vendieron a la revolución, le vendieron. La hicieron comunista. De allá, de Rusia, de allá, por allá. Yo soy cubano y me las sé todas esas, pero ellos mancharon la revolución mambisa. Porque eso no fue lo que prometió David, José Martí. No prometió que Fidel se convirtiera en un comunista, que se vendiera a esa alineación de política que extraña del hombre con el hombre hermano, y sin embargo le dan la puñalada a todos los demás como se están dando en Cuba. Y el gobierno sátrapa que tiene los Estados Unidos ahora, le da el visto bueno a toda esa dictadura. A todos los que son dictadores. ¿Por qué? Porque ellos quieren ser dictadores también. Con el nombrecito de democracia, quieren ser dictadores. Eso no lo ven la gente, pero nosotros los espirituales sí vemos esos asuntos así, que es así. Lo que no pronuncian porque lo tragan, se lo tragan para poder hacer. Por abajo el telón, lo tragan para poder actuar y llevar el país al comunismo, no de esa nación, la cual Trump quiere defender como ciudadano. Si usted es ciudadano, defiende eso. Y ahora entonces eso está mandando gente perspicazmente, filtrándolo para que se levante el comunismo en los Estados Unidos. Por orden de la democracia, levantar el comunismo para que después la democracia se vaya a pique y se quede el comunismo. Porque para eso están haciendo, sembrando ese punto ahí, como el majá, metiéndose por abajo, como el majá, para después, cuando se levantan, levantarse ya con el veneno para todos los demás. ¿Dónde está la democracia entonces? No está, no existe. No existe. Porque existe la mala idea metida dentro del negro corazón de las personas. No da negro de piel no. Un negro que sea de piel negra es blanco igual que cualquier blanco. Y un blanco es tan negro de corazón como el negro que tiene la piel negra. Pero el corazón es negro, sin vergüenza, diabólico. Yo digo estas cosas porque conozco. Es mi tiempo, conozco esto. Entonces conozco el Evangelio correctamente como Él es y lo que debemos hacer. Si Amasías precisó la ley que se ve determinada en Abraham, en Moisés, y a través se ha habido recalcando a través de los pueblos, de los profetas, ¿por qué entonces van a destituir y a degradar a Dios cuando Dios dice en Isaías que se glosó, se magnificó en magnificar la ley y engrandecerla? Él en Abraham da el mandamiento de la circuncisión, no lo había dado anteriormente, pero ahí se lo da buscándole un pie de salvación, que el hombre haga lo que Dios le está diciendo. Amén. A la ley y el testimonio, dice en Isaías, porque está diciendo Moisés. Lo que está diciendo Moisés. La que Dios dio en Moisés. ¿Y quién vino a cumplir la Mashiach? El mandato del Padre. Desde antiguo dado. ¿Quiénes no quieren hacerlo? El reverde. El mismo pueblo reverde de los extranjeros, como dice ahí en Ezequiel, que están entre los hijos de Israel. ¿Qué Pascua están haciendo los gentiles? La Pascua del Papa, del sinvergüenza del Papa. El infierno está preparado para ellos y para los evangélicos, porque dijo que vendría muchos falsos cristos. Eso, para todos esos falsos cristos que ya después de la primera generación esa que habló a Mashiach, que después se hicieron evangélicos de tal, evangélicos de tal, evangélicos de cual, más cual, qué sé yo, todos se buscaron un nombre para desobedecer a Dios. El enemigo sabe mucho y entorpece cantidad y se las arregla mucho, porque la Mashiach dice, sé astuto como la serpiente.
Pero se trata de Satanás, la serpiente Satanás, no de una serpiente que se arrastra por la tierra. No, de esas no. Se trata de la serpiente Satanás. Hay que llevarlo a la cosa espiritual para entender, porque lo espiritual se ha de conocer en lo espiritual. Probar los espíritus, si son de Dios. Los espíritus hablan y inculcan y meten falsedades en todo lo que es la doctrina de Dios, meten falsedades para que tú estés destruido, porque sabe que si Dios dijo, ni un punto puede fallarme. Él busca puntos que los testigos, los adventistas, los otros, siempre, y los más son los más embarrados en el excremento de su doctrina. Los cuales desde antiguo se dijo que Dios le echará el estiércol en su cara, Claro, sí. lo restregará en su Rostro, rostro, solemnidades. sus abominaciones esas espirituales de sacrificio y de todas esas cosas, y hacerse sacrificio y todo delante de los demás, sufrir sacrificios por gusto, porque no están correctamente sufriendo la vida que sufrió el Mesías, la que sufrieron los profetas, los apóstoles. Si es necesario sufrir, de cierta manera tenemos el signo de la muerte que más temprano que más tarde. El problema es cumplir con Dios. Amén, Y gloria a cuando Dios. usted en su tiempo duerma con Dios, ya es muy Amén, diferente. gloria a Dios. Ya usted está sellado con el testimonio y con la ley. Hasta la ley sella el testimonio entre mis discípulos. Están recalcando eso. Porque cuando hablaron, no, que no se haga esto, leyes que no pudieran cumplir nuestros padres, sí, se trata de los que cuando venían bandos de otra gente, entidades de aquellos lugares, y les robaban ganado, ovejas, la madre de los tomates, tenían que esconderse. El mismo Gedeón tenía que estar escondido entre las montañas haciendo sus La cosecha, la sus guardaba cosechas, para que no venían los metido enemigos, se así lo llevaran. entre las lomas y qué sé yo, entre cualquier vallecito que hubiera ahí, sembrando el trigo, qué sé yo, qué sé cuándo, y aventándolo y escondiéndolo. Eso tenemos ejemplo de eso, de esas actitudes que pasan, los amalecitas, Madianitas, los medianitas, todas esas cosas que trae la historia, lo está diciendo ahí el libro. Hay mucha gente que lee en el libro, lo leen por leerlo, creyéndose que es eso. En aquellos tiempos son iguales que los tiempos de ahora. Por eso es que el juicio viene. Porque todos esos evangélicos están embarrados en el catolicismo, en el hombre de pecado, hijo de perdición. Todos los evangélicos de este tiempo están embarrados en estiércol, porque su doctrina no es correcta con el Señor. Y les va a caer el juicio. San Mateo 7, 21 a 23, te está diciendo que el maestro los va a rechazar. En el día del juicio los va a rechazar. Cuando haya la resurrección, a todo el mundo ahí, tú para aquí, tú para allá, tú para aquí, tú para allá, tú para aquí, tú para allá. ¿Y son quiénes? Los cabritos, los más infieles y la más cantidad. ¿No ven qué cantidad tiene China y qué cantidad tiene la India? ¿Eh? La India tiene más cantidad que la Europa entera. Y la China. ¿Qué les parece? Son más los hijos de las dejadas. Los chinos, ¿en qué confían ellos? En dioses ajenos, en palabras de hombre. ¿En quién está confesándoselo la llamada cristiandad? En palabras de hombre, de lo que puso el Papa ahí. Hay rapto. El rapto está contradiciendo, afirmando lo que dice Dios anteriormente. Desde el profeta Isaías y el otro, que Dios le va a dar la tierra a sus hijos, al pueblo de él, la tierra.
Todo el que cree, no importa gentiles ni nada, gentil que crea ya es convertido. Amén. Yo no leí ahí, no, yo no. Efesios Efesios 2, 19. Sí. Léeme Efesios 2, 19. De lo que vengo yo diciendo de lo cuando tú eras gentil. No, perdón, es el verso 12. Efesios capítulo 2, verso 12. Que en aquel tiempo estabais sin Mashiach, el Mesías, alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ah, sí, tenían dioses, para ellos tienen dioses, igual que los que tienen ahora. Todos ellos, todos los gentiles, eso, tienen dioses, todos. Se lo han creado ellos. Y estaban alejados de los pactos, y están lejos de los pactos de la promesa de Dios, del Dios de Israel. Ahora, todos esos dioses no dan promesa ninguna. Ni la de los indios, ni la de los chinos, ni lo de los árabes, los africanos, nadie de eso da promesa. Porque no la tienen. Sencillamente porque no la tienen. Entonces, ¿a quién vamos a cogernos? ¿Al menos o al más? Es como yo decía cuando yo era muchacho, cuando estaba delante de una gente de esa que celebraban una misa de esa de Changó y Emayá, esa gente, de esos demonios. Y me salió el dueño, el jefe de esa gente y me dijo, yo era chiquito, tenía 8 años, 9 años, y me dijo, Guajerito, me hace falta que te quites, que te vayas de aquí, que te vayas de aquí, porque yo estaba al lado de la puerta mirando esa cosa, nada, como una curiosidad, mirando los trabajos eso y los tambores, la madre, los tomates. Y me salió el dueño, que yo conozco el nombre, pues ya era muerto ya. Era cuando yo tenía 8 años, 9, 8 y pico, 9. ¿Y qué fue lo que me dijo? Que no se me olvidó esa frase nunca. Me hace falta que te vayas de aquí, porque no nos deja trabajar. No nos deja trabajar porque tú eres hijo del Altísimo. Gloria a Dios. Ahora, cuando yo busco, cuando ya yo tengo uso de razón y observo esa palabra dicha, pues si yo soy hijo del Altísimo, en realidad yo no tengo que estar, nunca he estado en nada de eso, pero digo, bueno, porque yo voy a estar en un santo de eso, o otro santo, como le llaman ellos, que uno es más grande que otro, cuando yo soy hijo del más grande de todos. Gloria a Dios. Amén. A mí nada de eso me puede ni hacerme daño, ni ningún problema, porque soy hijo del grande, del Todopoderoso, del Altísimo, del Eterno. Eso fue una anécdota de un real en mi vida cuando yo era chamaco. El Espíritu Santo me confirma que yo soy hijo de Amén. Gloria a Abraham. Dios. El Espíritu Santo me bautizó 2 veces con aceite. Él, que lo sentí el aceite de la unción sobre mi cabeza. Amén. Y por eso yo sé que estoy ungido de Dios. No es cuenta mío esto, que estoy ungido de Dios. ¿Y por qué tienen que rechazarme? Porque el juicio viene. Viene el juicio. Y tiene que suceder. Por eso estoy predicando de nuevo el Evangelio, como dice las Escrituras en Apocalipsis, para que puedan entender a algunos, como así como sacaron el adillón de los pentecostales, para que guardara la ley, le dieron la espalda a la ley. Dicen que la cuestión de la Pascua es cuestión de judíos.
Yo he oído esas frases que han venido a mis oídos. Son justificaciones falsas, en vano. Porque si leen bien el proceso de la Pascua, de Pesa, que es Pascua, no hay dos Pascuas ni nada de eso. Una Pascua de los judíos y una Pascua de los católicos. ¿Qué cosa es eso? De los cristianos. Son diferentes. ¿A santo de qué? Van a ser diferentes la palabra de Dios. ¿Quién es el que lo hace? El enemigo. Para tener por ese punto endurcido más a la humanidad falsamente llamada cristiana. Porque dice que venían muchos falsos. ¿Cuándo esperan los falsos cristianos? A ver, que lo que dijo Machía, vendían falsos a Machía. ¿Cuándo, por ejemplo? ¿Cuándo lo esperan? ¿Cuándo vendrán? No se dan cuenta. No se dan cuenta que son todos ellos, que lo que estoy diciendo yo. No se dan cuenta de eso. Y no van a abrir los ojos. Pero algunos de ellos, como dije de Dayón, que saliera de allí, de los pentecostales, era para que guardara la ley. ¿La están guardando? No. No la van a guardar nada. Porque se creen muy preponderantes, que se creen que están bien elegidos con Dios. Sí, pero con el Dios diablo. Porque no se puede ofender a Dios estando, no se puede amar a Dios estando incircunciso. Lo está diciendo. El reglamento de Dios lo dice así. No eres mi pueblo. No te circuncidas, no eres de mi pueblo. No eres de mi pueblo. No eres de mi pueblo. Ahora, si te circuncida, como dice allí en Romanos 2:25, debe de guardar la circuncisión con la ley completa. Amén. ¿Dónde los mesiánicos tienen la ley completa? No la tienen. Ni todo el que quiera ser mesiánico tiene la ley completa. Hasta que no abandonen el Jehová, el Yahweh, el Jesús. Entonces, ¿cuándo estarán completos? ¿Cuándo estarán completos? Cuando no tengan ninguna actuación de esa que ha impuesto Satanás. Ningún punto, ningún fallo. Que le falten a puntos de la ley de Dios. Porque Dios no va a aceptar el que forme agravio en el mandamiento. El que lo agrava. El que lo destruye. Porque lo destruye al no cumplir un punto. Un punto nada más, no cumplirlo. Dios te hace culpable de todo lo demás y lo está diciendo Santiago 2:10. Entonces, dense cuenta de eso. Záfense de las redes del enemigo. No sean enlazados de preso y caigan de espalda. Porque acá de espalda es muerto ya. Y de ahí el juicio. En el juicio final. Porque hay juicio. En todo tiempo hay juicio. Pero ahí hay se está hablando de un juicio especial, el final. De la séptima trompeta. El Olam Abba. Traduzcan del español al hebreo, al chino, al japonés, como le he dicho, esto es gratis. A mí me cuesta el internet para poder publicar estos programas, pero yo no cobro nada. Aunque sea justo, no tengo necesidad de diezmo. Y no es porque no hay templo, porque yo soy templo. Tú eres templo si obedeces a Dios. Somos templo todos. La mujer es templo, no porque tiene que circuncidarse, sino porque tienen que inculcar a sus hijos a los elementos de la circuncisión a los varones. Ya con eso tiene circuncidado ella el corazón. Porque entiende que la ley de Dios hay que cumplirla. Y entonces se está zafando de las redes del enemigo cuando cumple con Dios. Que tenga misericordia y haya merced de ustedes, de muchos de ustedes. Es nuestro deseo. Amén, gloria. También es nuestro deseo. Porque lo deseamos nosotros también. No ser
titulados culpables, acusados en la hora del juicio como cabritos, sino como corderitos del Señor. Entremos a su derecha. Amén, gloria a Dios. Ahora vamos a dar la oración de Amachías a sus apóstoles, a sus siervos, los discípulos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Venga a tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día danos hoy y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Entonces, como perdonamos a nuestros deudores. ¿Por qué? Porque en toda esa gente que yo le he hablado, yo tengo pasión por ellos también. Me duele que no abran los ojos. Eso es perdonarlos también. Y Dios quiera que también los perdone. Gloria a Dios. Vamos a hablar ahora de la bendición que también está depositado en Amashia porque Él es sumo sacerdote Amén. según el orden de Melquisedec y el orden levítico, por cuanto su madre era levítica. Su mamá era levítica, Miriam, no el nombre que le puso el catolicismo, el que tenía puesto en Israel, Miriam. Así que por lo tanto, vamos a dar la bendición en este doble sacerdote. Amén. Llevarejeja Adonai Besmereja, Yael Adonai Panap Eleja Bejuneja, Isat Adonai Panap Eleja, Beasen Leja, Shalom. Amén. Shalom. Bendígate Dios y te guarde, ilumine Dios su rostro a ti y haya de ti misericordia. Alce Dios su rostro a ti, ponga a ti paz. Nombre de Jesús. Amén.